Queridos amigos y hermanos, Dios les bendice. Estamos con la segunda parte del tema infidelidad y vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿A un infiel de corazón nada ni nadie lo hará cambiar? Esa es la pregunta que nos ha llevado a desarrollar este tema y estamos en la segunda parte. Si tú no has visto la primera parte, te invitamos a que lo hagas, pues estas son las bases para las conclusiones a las que vamos a llegar. Bueno, entonces vamos a ver que ¿será cierto o no será cierto esta pregunta? ¿Qué es ser un infiel de corazón? Ya lo vimos en la primera parte. ¿Qué significa la palabra corazón en la frase infiel de corazón? Continuamos con la siguiente parte. Vamos a seguir compartiendo con ustedes este tema de la infidelidad. Bueno, pues como ustedes ya habían adivinado en la vez anterior, les comenté que íbamos a tocar uno de los personajes, el cual fue probado en este tema de infidelidad. Y como ya vieron, es el rey David. Pero vamos a ver un poco de la biografía del rey David. Pues resulta que el rey David es el segundo rey de Israel, el cual se menciona cerca de 800 veces en el Antiguo Testamento y más o menos 70 veces en el Nuevo Testamento. ¡Wow! Quiere decir que no es cualquier persona, ya que mismo Jesucristo también lo mencionó en Apocalipsis 22:16, donde dijo, yo soy la raíz y la descendencia de David. Pablo mismo no se quiso quedar atrás y también afirmó que Jesús es del linaje de David en Romanos 1:3. Siguiendo la biografía, David fue un rey. Una vez muerto Saúl, y con la edad de 30 años, reinó en Hebrón durante 7 años y medio. Después de conquistar la ciudadela de los jebuseos, pues entonces conquistó Jerusalén, la transformó en la capital de su reino. Pero ¿cuáles son las cualidades de este personaje y por qué se hace tanta mención en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? Pues uno de los dones y cualidades que tiene es que fue un gran estratega de guerra, un hombre ágil, un hombre valiente, bien parecido, con el título de rey, próspero, poeta, músico tierno, firme dispensador de justicia, amigo leal y amado por sus esposas. Y si esto no fuera poco, también Dios le había dado a David muchos dones adicionales a los que ya mencionamos, como el poder y gente leal. En el marco familiar, ¿tú sabías que David era el bisnieto de Ruth y Boz? Sí, el mismo que nos dice que era un hombre rico, un hombre anciano, y Ruth, la moabita, la cual siguió a su suegra y se convirtió al judaísmo. También sabías que cuando Dios rechazó a Saúl, se tomó al rey David para su sucesión y fue ungido por el mismo Samuel en Belén. ¿Sabes también que David tuvo mucha misericordia al rey, ya que Saúl lo hizo su enemigo y deseaba matarlo una y otra vez? Es necesario y te recomiendo que leas Primera de Samuel capítulos 16, 17 y 18 si es que quieres entender en total cabalidad lo que yo te estoy comentando. Pero bueno, viendo todo esto que David todo lo tenía, solamente faltaba una cosa, una prueba, la prueba de la fidelidad. Y vemos que David y Betsabé fueron puestos a prueba en 2 de Samuel capítulo 11, el cual también te sugiero que lo leas totalmente. ¿Cuál fue el resultado? En 2 de Samuel 11:4 se dice que se consumó el adulterio. David no respetó la ley y fue infiel a Dios, ya que David se acostó con Betsabé. En 2 de Samuel 11:24 no solamente se había consumado un pecado, sino que se consumó un segundo aún peor,
pues se asesinó a un inocente. David no tuvo misericordia de Urías elitita, el que fue esposo de Betsabé. Él quería ocultar a como diera lugar su pecado. Vamos a ver ahora que Dios manda a un profeta, el profeta llamado Natán. Esto se describe en 2 de Samuel capítulo 12 del 1 al 12 y vamos a ver cómo es que el profeta Natán sigue la voz de Jehová de los ejércitos y da estas palabras a David. Capítulo 12. Por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había 2 hombres en cierta ciudad. Uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió a esa ovejita, la cual creció junto a sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la acunaba como a una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar a un animal de su propio rebaño, de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Entonces David se puso furioso. Tan cierto como que el Señor vive, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David: Tú eres ese hombre. El Señor, Dios de Israel, dice: Yo te ungí rey de Israel y te liberé del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías elitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante, tu familia vivirá por la espada, porque has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor: por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos, daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente, a la vista de todo Israel. Entonces David confesó a Natán: He pecado contra el Señor. Natán respondió: Sí, pero el Señor te ha perdonado Y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor con lo que hiciste, tu hijo morirá. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién habitará en la casa del Señor? Limpio de manos y de puro corazón, que no ha elevado. Como podemos ver, David cerró sus oídos y no hizo caso en primer lugar a su conciencia y en el segundo punto a la voz de Dios, al Espíritu Santo. Solamente para destacar
esto que acabamos de escuchar, había un hombre rico con muchas ovejas y muchas vacas, un hombre pobre que solamente tenía una sola oveja, un caminante que fue a visitar al rico, y había un cuarto personaje, la ovejita. Esta ovejita fue tomada por el rico, la mató y la hizo en un guiso para darle de comer a la persona que le visitó. David se enojó muchísimo y ahí vemos cómo David tenía su corazón, su mente y sus oídos completamente cerrados a la voz de Dios, porque aunque el profeta le estaba narrando su historia que él hizo contra el esposo de Betsabé, él no entendía. Cuando David se arrepintió, el profeta, vamos a resaltar que le dijo que había despreciado la palabra del Señor. David despreció la palabra de Dios porque no siguió sus mandamientos y tuvo dos puntos muy fuertes como maldición. La primera fue que su familia iba a vivir en continua muerte y en rebelión en contra de él. Y si seguimos leyendo 2 de Samuel 1 y 2 de Reyes, vamos a ver que sí fue cierto. También se le dijo que lo que él había hecho en lo oculto, Jehová lo iba a sacar a la luz, pues sus mujeres se iban a acostar con otros hombres y él lo iba a ver, él iba a ser testigo de esto. Pero a todo esto podríamos preguntarnos ¿cómo fue que Dios perdonó a David? Bueno, en primer lugar, ya habíamos visto que David merecía la muerte, porque ya lo habíamos visto en Levítico, que ese pecado se pagaba con la muerte. Pero hay una cosa que Dios siempre cumple su palabra, y ya se había dicho que el Salvador tenía que venir del linaje de alguien de la tribu de Judá, y David era ese alguien. Tenía un propósito Dios en la vida de David y se tenía que cumplir. Entonces David tenía que morir según las escrituras, Levítico 20:10, como ya lo habíamos dicho. Pero cuando fue confrontado por el profeta Natán, tuvo esa convicción de pecado. Tuvo esa convicción y se arrepintió. Y es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué es lo que se necesita para nosotros quitar la muerte de nuestras personas? ¿Qué es lo que se necesita para ser perdonados? ¿Qué hizo David para alcanzar el perdón de Dios? Piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me
concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Bueno, conclusión del tema, conclusiones. A un fiel de corazón, nada ni nadie lo hará cambiar. ¿Esto es correcto? Solo si su conciencia está muerta y no permite que el Espíritu de Dios le reprenda y se arrepienta. Pues vamos a pedirle a Dios que nos dé fuerza para poder resistir cada día cualquier tipo de infidelidad. Como ya lo vimos y quiero retomar, que hay 3 tipos de infidelidades: la infidelidad sexual, la infidelidad emocional, que es con el pensamiento, y el adorar a dioses falsos. También el participar en sus festividades. Amado Padre Celestial, en esta noche ponemos en tus manos a todas las personas que tienen un anhelo de cambiar sus vidas. Señor, te pedimos que así como vino un profeta con David, que ya no escuchaba tu voz, que ya no se acercaba a ti, que ya no tenía temor de Jehová, asimismo te pedimos que este video sirva para que aquellos que quieren cambiar su manera de vivir, de infidelidad, que están hiriendo a personas inocentes por falta de misericordia, por falta de amor, por falta de temor hacia ti, Señor, que tú vengas y tomes su corazón y lo cambies y lo transformes, Señor. Tú dices en Juan 5:24
que nos aseguras que el que escucha tu palabra y cree en aquel que te ha enviado, tendríamos vida eterna y no estaríamos sometidos al juicio, sino que ya habríamos pasado de la muerte a la vida. Eso es lo que te pedimos, Señor, y te pedimos también por toda persona que ha sido objeto de infidelidad. Sana sus corazones, levántales, hombres y mujeres. Señor, tú enjuga sus lágrimas. Tú sé ese Dios que los abrace, que les consuele. Quita toda herida, sana, Señor, toda herida, Señor Dios Todopoderoso, para que puedan empezar una nueva etapa de su vida, Señor, ya no enamorados de un hombre ni de una mujer, sino enamorados de ti, único Dios verdadero. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Te pedimos que nos ayudes a hacer como lo que dice Santiago, Señor. Queremos ser bienaventurados. Dices tu palabra que es bienaventurado el hombre o la mujer que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona que da vida. Y que tú, Dios, has prometido a los que te amamos. Amén y amén. Dios les bendice, hermanos.